Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema, resiste, aún no es tu hora de morir. Libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. En un hospital, dos hombres estaban luchando por sus vidas. Uno tenía un tumor cerebral, mientras que el otro tenía un problema pulmonar que lo mantenía ligado a un respirador que le evitaba moverse. Ambos compartían un cuarto. La cama del que tenía el tumor cerebral tenía vista a una ventana y la del otro estaba casi en la mitad de la habitación. El doctor les había dicho a ambos que tenían toda la atención y medicación del caso y que para recuperarse necesitaban tener muy buen ánimo. Cierto día, el hombre del problema pulmonar empezó a tener una crisis nerviosa y empezó a ahogarse como resultado de la desesperación que sentía. Su compañero al verlo le dijo: Ten tranquilidad, no te va a pasar nada, aún no es tu hora de irte. Para que te animes, te voy a decir qué veo aquí frente a mi ventana. Y el hombre continuó diciendo: Yo veo un hermoso río rodeado de árboles frutales y con muchas flores de muchos colores, y los pájaros más bellos se posan a cantar sobre sus ramas. Cuando salgamos de aquí, iremos juntos a ver este río, te lo prometo. Después de oír esto, el hombre del problema respiratorio se tranquilizó y cobró ánimo en base a lo que su compañero que vio fuera de la ventana le dijo. Así fue como día tras día, el amigo de la cama junto a la ventana le decía a su compañero las cosas bonitas que veía fuera de ella. Pasaron las semanas y el hombre del problema pulmonar se recuperó, y el día que le dieron el alta hospitalaria notó que su compañero ya no estaba en la cama. Cuando se acercó el doctor le preguntó: ¿Y mi amigo de esta cama, dónde está? El doctor triste respondió: Lamento decirle que él anoche falleció. El hombre, al oír esto, lloró por su amigo y dijo: ¿Cómo es posible que hubiese muerto si él estaba bien y todos los días me dio ánimos mencionándome todo lo que veía fuera de su ventana? El doctor integrado le dijo: Amigo, acompáñame a la ventana. Cuando llegaron a la ventana, ambos vieron que la vista a la ventana estaba bloqueada por una pared y que no había nada de lo que el otro paciente decía que había visto. El hombre, llorando y contrariado, dijo: O sea que nunca hubo nada fuera de esta ventana y mi amigo solo me mintió. El doctor, al oírlo, le dio una respuesta que dejó temblando su corazón y le dijo: El hombre que murió te dio ánimos todos los días diciéndote las bellas cosas que habían afuera de su ventana y logró animarte para que lograras recuperarte. Pero él no te mintió. Una semana antes que tú llegues aquí, él perdió la vista como resultado de su enfermedad y vio por la fe cosas bonitas afuera de su ventana. Él ya está en la casa del Padre, disfrutando de todas aquellas cosas que te dijo que vio y que te animó para que te pudieses recuperar. Aún no era tu hora de irte a ver ese río con él, pero sus palabras de fe te fortalecieron para que pudieses salir de este hospital. Esta hermosa historia la oí hace muchos años y en el estudio de hoy decidí compartirla con todos ustedes, con el fin de darnos ánimo y demostrar que cuando tenemos fe en Dios, nada es imposible. Este Salmo capítulo 118 pertenece a una línea de escritos titulados los Salmos Alel o Aleluya. Estos son los salmos que van desde el 113 hasta el 118 y son salmos de alabanza a Dios por la liberación de su pueblo. Eran cantados en la cena de la Pascua. Los salmos 113 y 114 se cantaban antes de la cena y los salmos 115 al salmo 118 se cantaban después de la cena. En Mateo capítulo 26, versículo 30, se menciona que en la cena de la Pascua de Jesús y sus discípulos, ellos cantaban himnos. Y según la costumbre judía, es muy posible que los salmos que cantaran Jesús y su gente se trataran de los famosos salmos Alel o Aleluya.
En el Salmo 118, versículo 17, el salmista expresa a Dios un deseo muy profundo de su corazón, manifestado en un momento de crisis y desesperación. Al verse rodeado de circunstancias adversas, siente que iba a perder la vida y clama a Dios con toda su alma y dice algo muy emotivo, acompañado con un voto que deja ver en claro que depositó toda su fe en Dios en medio de su tribulación. Es evidente que en medio del dolor y el sufrimiento uno suele perder la compostura y nos debilitamos al punto de caer presos en nuestros propios temores. Jesús en su última noche cenó con sus discípulos y cantó estos salmos Halel o Aleluya con mucho ánimo y fe, aún sabiendo que dentro de pocas horas sería entregado para ser juzgado y morir en la cruz del Calvario. Él tuvo una seguridad admirable en Dios y esto lo capacitó para ir con firmeza al tormento de la cruz. Él sabía que su hora había llegado y estaba listo para enfrentar toda esta mortal situación. Nosotros, por nuestra parte, podemos leer miles de promesas de la Biblia, orar y de todo. Mas, sin embargo, se nos suele olvidar la protección que tenemos en nuestro Dios y de pronto terminamos rendidos ante nuestros temores. El salmista tuvo una experiencia similar a la nuestra. Él tuvo que lidiar contra su temor a la muerte y demás cosas, pero encontró en su fe en Dios la solución a esto y logró activar esta fe que hizo que despertara física y espiritualmente para decirle a Dios: no moriré, sino que viviré y contaré todas las obras de Jehová en mi vida. Estimado amigo, es muy posible que aún no sea tu hora de morir y te estás preocupando por algo que no te va a pasar. En estos días difíciles que estamos atravesando, muchos de nosotros hemos perdido en algún grado, ya sea mucho o poco, nuestra fe. Y ante esto que sucede, Dios nos está haciendo un fuerte llamado de atención y nos dice: resiste, aún no es tu hora de morir. Entendamos que vendrán cosas peores y que necesitamos buscar más de ese Dios que muchos solo conocen en las páginas de la Biblia, mas no en su vida personal. Si notamos bien, en este Salmo 118, el salmista deja ver la fuerte batalla que le tocó librar, donde pensó que incluso perdería su vida. En Salmo 118, versículo 5, el salmista nos dice que cuando sentía la angustia, donde tenía la sensación que se iba a morir, en medio de su angustia, buscó a Dios en oración. Él dice que la angustia lo encerró en un lugar muy estrecho y esto lo desesperó, pero al clamar a Dios, nuestro Señor lo sacó de allí y lo puso en un lugar espacioso donde pudo encontrar paz. Muchos de nosotros hemos sentido esto de me voy a morir, de esta no salimos, todo va mal en peor y demás cosas negativas que hacen que nos debilitemos en nuestra fe. Pero lo cierto es que muchas de las cosas que pensamos que podríamos pasar, al final nunca nos suceden. Y con esto me refiero a cosas relacionadas con todo lo negativo. Sé que es muy fácil decir: hey tú, hermano, fortalécete y deja de ser un cobarde y demuestra tu fe en Dios. Muchos te lo podrán decir, pero a veces no entienden la situación que estamos pasando. Pero después de oír este consejo, somos nosotros quienes decidimos si aplicamos o no estas palabras. Dios colocará personas que nos van a dar palabras para fortalecer nuestra fe y que de a poco vayamos afianzando en Dios toda nuestra resistencia, porque aún no es tiempo de morir. En Salmos capítulo 18, versículo 18, el salmista tenía claro lo siguiente: no era una persona perfecta y que aún cometía muchos errores y por esta razón sentía en su situación difícil el castigo de Dios, pero también tiene una noción de esperanza al decir: mas no me entregarás a la muerte. En Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7 nos menciona que Dios corrige y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. La corrección de Dios apartará nuestra alma de la misma muerte. En este tiempo tan caótico, muchos le están temiendo a qué pueda pasar con sus vidas. Pero detrás de esta crisis, Dios está haciendo un llamado a sus hijos y les dice: es hora de volver a mí, arrepentíos y hallarán la vida. Cuando pensemos en cosas negativas y desesperantes, tal como las que pensó el salmista, no olvidemos que Dios mantiene el control de todo.
En Salmos capítulo 18, versículos 24, vemos que la solución al problema de pensar que moriremos y no saldremos de esta dura situación es fijar nuestro corazón en el día que Dios nos da y que debemos gozarnos y alegrarnos en él. Está comprobado que una persona deprimida no solo se afecta a sí misma, sino también a todas aquellas personas a quienes rodea. Incluso si tu temor te gana la batalla de la mente, es posible que te deje neutralizado en tu diario vivir y no te permita hacer nada. El salmista temió morir, pero se armó de fe y pudo enfrentar su temor a la muerte. Uno de los temores más siniestros que puede existir en la vida del ser humano es el temor a la muerte. Es un temor que es capaz de desequilibrar aún nuestro estado mental. Y ante esto diré lo siguiente. Este temor, en muchas ocasiones, es capaz de neutralizarnos y es capaz de enfermar no solamente la mente, sino también el cuerpo. Pero de una cosa estoy seguro, y esta es que no es nuestra hora ni el momento de morir, sino que es el momento de armarnos con armadura de la fe y de luchar con todas nuestras fuerzas, sabiendo que Dios nos permitirá vivir porque tiene propósitos aún en Él que Él tiene que cumplir en su tiempo. Este Salmo 118, versículo 17, termina con un testimonio del salmista basado en todo lo que le tocó vivir. Y él dice, contaré las obras de Jehová, las obras que él hizo en mi vida. Si la voluntad de Dios es que vivamos, Él nos dará la fortaleza que necesitamos para poder salir de esto. Él solo necesita que activemos nuestra fe en Él y que luego de esto nada de lo que vivamos sea como antes, sino que seamos mejores personas y deseemos dar todo nuestro corazón al servicio del prójimo y al servicio de Dios. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.